Hola, bienvenido al canal y a este nuevo curso de SQL Server Spatial. El tema de este primer capítulo es Introducción a las bases de datos espaciales. La agenda es la siguiente. Aprenderemos qué es una base de datos espacial. También veremos las diferentes aplicaciones de las bases de datos espaciales. Luego revisaremos los tipos de datos espaciales. También veremos los tipos de datos geométricos en SQL Server. Luego revisaremos las funciones de creación de objetos. Seguidamente revisaremos los principales métodos. Y finalmente realizaremos una demo. Bien, una base de datos espacial es aquella que maneja datos existentes en un espacio. En este tipo de base de datos es imprescindible establecer un cuadro de referencia o sistema de referencia espacial para definir la localización y relación entre objetos. Es decir, cada tabla, como la conocemos, es una tabla que guarda información geográfica. Cada registro es un objeto que tiene una representación gráfica, como por ejemplo podría ser la lista de puntos o de ubicación de restaurantes, o podrían ser los polígonos de departamentos de un determinado país. En el gráfico podemos ver diferentes capas de información o tablas que se relacionan entre ellas para definir un concepto determinado y hacer un análisis espacial de la información. Hoy en día tenemos a tres grandes representantes de base de datos espaciales. Por un lado está Oracle, también está SQL Server y Postgres. Las bases de datos espaciales se pueden utilizar en diferentes tipos de negocio. Por ejemplo, en gestión al cliente de algunas empresas que manejan información geográfica, como por ejemplo la empresa de energía eléctrica que tiene la ubicación con coordenadas de cada uno de los clientes y puede atender las llamadas de emergencia espacialmente. O también es el caso de las empresas de telecomunicación que necesitan saber el tráfico de las llamadas por regiones. También se puede utilizar en los estudios y monitoreo de impacto ambiental, como por ejemplo lo realizan las empresas mineras. Esta información del muestreo tanto de agua, de suelo o de aire es ubicado espacialmente y monitoreado con la frecuencia que el ente regulador le exige. Por otro lado, también podemos aplicar las bases de datos espaciales en el análisis financiero y económico en las comunidades, como por ejemplo podemos tener un mapa de riqueza de determinadas ciudades en un departamento X o incluso en un país. Las instituciones del Estado también utilizan bases de datos espaciales, como por ejemplo la empresa que ofrece información de los petitorios mineros cuando una empresa minera quiere concesionar y realizar sus estudios de perforación minera. También es el caso de la institución encargada de los procesos electorales. Ellos tienen mapeados los puntos de votación geográficamente para poder así ubicar de una mejor manera a los votantes. Otras empresas utilizan las bases de datos espaciales para la segmentación de mercado espacialmente. Por ejemplo, si una empresa necesita saber dónde colocar un nuevo punto de venta de celulares, lo podría hacer con información que recopila de los puntos de venta que se ubican en determinados lugares. También podríamos utilizar las bases de datos espaciales en el sector inmobiliario, como por ejemplo para hacer catastro, para definir nuevas urbanizaciones, en fin. En conclusión, las bases de datos espaciales y los sistemas de información geográfica o GIS se están volviendo cada vez más útiles en nuestro día a día. Los tipos de datos espaciales que maneja SQL Server son dos: el tipo geométrico y el tipo geográfico. La diferencia entre ambos es que el geográfico se representa
con coordenadas de tierra redonda, mientras que el geométrico son coordenadas en un plano. Los tipos de datos geométricos y geográfico son los mismos. Para este caso vamos a analizar los tipos de datos geométricos, que básicamente son tres: el punto, la línea y el polígono. También podrían haber datos que en un solo registro coleccionen varios puntos, varias líneas y varios polígonos. Como se puede observar en la siguiente lámina, tenemos un punto y en la parte inferior un multipunto. Un dato que es representado mediante punto y otro dato que es representado mediante n puntos. De forma similar tenemos una línea o podemos tener multilínea, así como también los polígonos pueden tener su representación en multipolígono. SQL Server nos ofrece la posibilidad de crear datos espaciales mediante una cadena de caracteres, como es el caso de las funciones que se muestran en pantalla. Tenemos funciones que nos permiten crear toda una geometría completa, o también, por ejemplo, un punto. Mediante un par de datos se puede crear un punto, se puede crear un multipunto, se puede crear una línea o una multilínea, o también se puede crear un polígono y un multipolígono. Existen varios métodos para manipular la información o para gestionar la información geográfica, como por ejemplo tenemos aquellas descriptivas que me ayudan a determinar el área, la longitud y el centroide de cierta figura geométrica. También tenemos las de relación entre dos instancias, como por ejemplo la función de intersección y de distancia. También tenemos la de manipulación, aquellas que por ejemplo unen figuras geométricas o determinan la diferencia entre ellas. También tenemos los de colección, es decir, podemos juntar varias figuras geométricas y convertirlas en un solo registro. Ahora veremos una pequeña demo de cómo funciona SQL Server Spatial. Para este ejemplo he creado la base de datos Resérvame, la cual tiene una tabla de restaurantes. Cada restaurante tiene cierta información y una de ellas es la ubicación geográfica, que está definida por el campo latitud y longitud. El sistema de coordenadas está en WGS84. Como se puede ver en la tabla, tenemos la información del restaurante, el nombre, la dirección, el contacto, la latitud, la longitud, entre otros datos que nos van a servir para una aplicación de reserva de restaurantes. Como puede observar, esta es una tabla común, tradicional, en la que tiene los campos que ustedes ya conocen. A partir de esta tabla se ha creado una vista, y en esta vista se ha creado el punto geográfico del restaurante. Como pueden observar, tenemos los datos del restaurante y aquí en la parte inferior tenemos una opción espacial, de resultados espaciales, y aquí se puede apreciar los puntos. Esta vista tiene un campo espacial que está en la columna Shape y se puede observar acá en pantalla. Esta representación hexadecimal se puede ver en un gráfico representado por un punto. Esta misma información que se muestra espacialmente en SQL Server también lo podemos ver en un sistema GIS, como es el caso del ArcGIS. En este caso tengo de fondo el bitmap de calles y aquí, como se puede observar, tengo una conexión a la base de datos Resérvame, y aquí tengo la tabla o la vista de restaurantes representada en forma de puntos.
y aquí están los restaurantes. Como se puede observar, hemos mostrado en un mapa la información de los restaurantes que inicialmente tenían una representación tabular. En este caso, para la creación de la vista, hemos hecho una selección a la tabla restaurante y hemos creado un punto geográfico con los datos de la latitud y la longitud. Por otro lado, tenemos un Store Procedure, ingreso la coordenada, que es mi ubicación geográfica, ingreso la página y la cantidad de registros que quiero mostrar, y el Store Procedure me devuelve la lista de restaurantes ordenada por distancia, como se puede observar aquí. Tenemos el campo distancia en metros, 75, 215, 264 metros, todos los restaurantes de la tabla restaurante, pero ordenada ascendentemente por la distancia a mi ubicación geográfica, que son con los datos de latitud y longitud que he ingresado. Si vemos el código fuente del Store Procedure, podemos observar la función de creación de objeto geográfico y la función de distancia. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que me sigan acompañando en otros tipos de tutoriales que estoy creando en este canal. Espero que pronto vuelva a crear más información de este curso de SQL Server Spatial relacionado a los sistemas de información geográfica. Hasta pronto.